Vamos a exponer acerca de la fisiopatología del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando del flujo sanguíneo cerebral. Siguiente. Bueno, acá tenemos que hablar primero de que el cerebro es un órgano importante y que tiene un peso promedio de de un kilo 350 gramos, representando el 2% del peso en un adulto. Además, consume del 15 al 20% del gasto cardíaco total, es decir, aproximadamente 750 mililitros por minuto, que va a ser también la tasa del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? También este va a mantener un flujo sanguíneo cerebral de 50 mililitros cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto de manera eh, constante, ¿no? Aunque va a depender de las áreas que posteriormente les voy a explicar. Y en reposo, el cerebro va a consumir oxígeno en 3.5 mililitros cada 100 gramos por minuto, lo cual representa el 20% del oxígeno total que está en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es importante hablar de lo que es el flujo sanguíneo cerebral, ya que este nos va a ayudar a una autorregulación de la presión cuando hayan cambios no constantes, ya sea aumento o disminución de la presión. Va a realizar una regulación metabólica, que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Cómo funciona este sistema. Y por último, la regulación neurogénica, que va a estar dada, ¿no? por nuestra unidad neurovascular, que está compuesta, ¿no? por la neurona, por el endotelio, por el astrocito, ¿no? que van a ayudar a la supervivencia de la neurona. Siguiente, por favor. Entonces, hablemos primero del flujo sanguíneo cerebral. Este va a ser el volumen de sangre que va a irrigar el tejido cerebral por unidad de tiempo en un minuto para satisfacer las demandas metabólicas del cerebro. Entonces, va a haber un rango de 25 a 75 mililitros cada 100 gramos por minuto. El 25 se va a atribuir, va a irrigar zonas que, que, por ejemplo, se van a encontrar en la sustancia blanca, ¿no? Donde van a estar los axones. Y el otro extremo de 75 va a ser aquel lugar, como por ejemplo la sustancia gris, donde están los cuerpos neuronales, en donde se va a realizar la mayor parte de la actividad, ¿no? cerebral. Y el promedio de estos dos va a ser 50 mililitros cada 100 gramos por minuto, que va a ser el valor, ¿no? del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, en la gráfica que vemos allí, podemos ver, ¿no? que hay un umbral de función. Eh, Hay un umbral de función para que haya un adecuado flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Vemos que entre 20 y 25 mililitros por cada 100 gramos, a partir de los 20, ¿no? que hemos visto, o 20, 25, que es el rango, va a estar funcionando bien. Si disminuye de aquí hasta un poquito más abajo, entre, digamos, menos de 20, puede llegar hasta 10 o 20, va a disminuir, ¿no? este flujo sanguíneo cerebral, va a haber anomalías de la perfusión, el tejido puede sobrevivir, eh, pero no mucho tiempo, entonces va a haber muerte neuronal en estas zonas. Así que es importante saber los valores, ¿no? Entonces, hablando aquí del valor constante, que es 50 mililitros, eh, esto se va a mantener constante debido al oxígeno que entra a nuestro cuerpo, a la glucosa que consumimos y el metabolismo, que es exclusivamente aerobio, ¿verdad? Pero puede pasar que también en situaciones de ayuno se pueden utilizar cuerpos cetónicos. Entonces, para que se mantenga constante, el cuerpo tiene un mecanismo que es la autorregulación cerebral, que va a ser la propiedad intrínseca de los vasos cerebrales para mantener el flujo sanguíneo cerebral constante ante variaciones de la presión de perfusión cerebral, que vamos a hablar a continuación. Siguiente, por favor. Entonces, acá hablamos de la presión de perfusión cerebral. Esta va a ser un gradiente que va a determinar el flujo sanguíneo cerebral, principalmente, ¿no? Va a ser este rango va a ser la diferencia entre la presión
arterial media y la presión intracraneal. Es una fórmula, ¿no? Entonces, es importante saber que los valores normales están entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Y aquí los valores límites, digamos, ante situaciones o cambios de la presión o alguna alteración, pueden variar entre 50 a 150. Entonces, vamos a explicar esto. Nosotros sabemos que tenemos un volumen cerebral constante, fisiológico, en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro organismo. Y aquí vamos a ver, si pueden ver aquí las fórmulas principales que debemos de saber, que es que la presión de perfusión cerebral va a ser igual a lo que es la presión arterial media menos la presión intracraneal. Y el flujo sanguíneo cerebral va a ser igual a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral, ¿no? Que van a tener una relación tanto directa o inversamente proporcional. Entonces, en situaciones que vemos, ¿no? a diario, nuestro cuerpo va a tratar de que se mantenga constante nuestro flujo sanguíneo cerebral ante variaciones ya sea de la presión o ya sea de la resistencia vascular, entre otros. Digamos que nosotros tenemos, puede señalar con el puntero, por fin, la primera fórmula. Nosotros tenemos un aumento de la presión arterial media, ¿no? En nuestro organismo. Entonces, lo que va a causar es que nosotros debemos mantener nuestra presión intracraneal constante. Entonces, por esta dirección, por esta relación directamente proporcional, la presión de perfusión cerebral va a tener que elevarse para mantener nuestra presión intracraneal. Y ahora en la siguiente fórmula vemos que nuestro flujo sanguíneo también debe mantenerse constante. Entonces, al aumento de la presión de perfusión cerebral, también va a haber un aumento de lo que es la resistencia vascular cerebral, y ese aumento se va a traducir se va a traducir en una vasodilatación, ¿no? Porque una disminución sería una vasoconstricción, como estamos viendo allí, ¿no? Entonces, digamos, la presión intracerebral fisiológicamente no va a variar, no va a variar en condiciones normales, pero sí va a variar en las patologías. Ante presiones de perfusión cerebral bajas, el cuerpo va a reaccionar con una vasodilatación. Y ante presiones de perfusión cerebral altas, el cuerpo en el cerebro, ¿no? Va a ver vasoconstricción de estos vasos principales que van a ayudar a que se mantenga constante, ¿no? Siguiente. Entonces aquí vamos a ver que ante una situación fisiológica, a modo de resumen, vamos a ver aquí, ¿no? Nuestra curvita de flujo sanguíneo cerebral, que acá tiene sus rangos, ¿no? Puede ser 45, 60, aunque les dije que era 50, ¿no? El aproximado normal. Y las presiones de la presión arterial media, que van a variar entre 60 a 160, donde en 60, digamos, va a haber mayor vasodilatación, y en 160 va a haber una vasoconstricción, ¿no? Entonces, en este rango se va a mantener constante el flujo sanguíneo cerebral, pero mientras nuestra presión arterial media se eleve mucho más, entonces el flujo sanguíneo va a disparar para arriba. Y digamos, si esta presión arterial media disminuye de 60, el flujo sanguíneo cerebral va a disparar, no, va a caer eh, de manera brusca. Entonces, a modo de resumen, vamos a ver acá la importancia de la presión arterial. Si esta se eleva en el organismo, las arteriolas van a vasodilatarse, ¿no? Pero los vasos cerebrales van a causar la vasoconstricción. Entonces, ante un aumento de la presión arterial, va a haber vasoconstricción de los vasos cerebrales. Y si hay disminución de la presión arterial, va a haber en el cerebro va a haber vasodilatación. Siguiente. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con nuestra presión intracraneal. Se supone que es constante,
pero en patologías esta va a variar. Posteriormente vamos a hablar a más detalle de esta patología, pero acá es importante saber que, digamos, sabemos que el volumen cerebral va a permanecer constante, ¿no? Pero en cuanto hay una masa que va a crecer, digamos, en el cerebro, los volúmenes van a variar. Por ejemplo, el cerebro tiene que tener un 80% de esta irrigación, ¿no? Va a ser prioritario. La sangre va a tener un 10% acá de perfusión y el líquido cefalorraquídeo un 10%, digamos, donde hay una presión intracraneal de 10, de valor de 10, que es normal. Pero cuando hay una masa, aquí como vemos en la segunda imagen, este, va a tener que disminuir el líquido cefalorraquídeo y la sangre, ¿no? Para ayudar a compensar esta presión. Entonces, en este estado, la presión intracraneal va todavía a permanecer normal, pero el cerebro se va a volver más rígido y pierde elasticidad. Y aquí se activan los mecanismos amortiguadores del volumen, ¿no? Que es disminuir los volúmenes de sangre y de líquido cefalorraquídeo. Pero cuando esta masa, digamos, ya está elevando la presión intracraneal a 30 miligramos de mercurio, aquí ya hay, ya sea por un tumor, por un hematoma epidural, por un absceso, por un bloqueo del drenaje de líquido cefalorraquídeo, entre otros, aquí va a aparecer, acá pueden adaptarse a los aumentos de volumen, pero la elasticidad del cerebro se va a perder y esta presión intracraneal va a aumentar, causando una descompensación en el paciente. Lo cual va a tener variaciones en el flujo sanguíneo cerebral. Siguiente, ¿qué vamos a ver aquí? Entonces, aquí, en esta situación patológica, ¿qué va a pasar? Tenemos un tumor, digamos, en el cerebro. Vamos a ver que nuestra presión intracraneal va a elevarse, ahí en la flechita azul, se va a elevar. Entonces, como es fisiológico, como es la relación, se supone que nuestra presión de perfusión cerebral debería aumentar. Sin embargo, esta disminuye por este tumor, ¿no? Porque ya el paciente, digamos, está eh, descompensado. Eh, esta presión intracerebral aumenta, la perfusión baja, y como la perfusión baja, entonces la resistencia cerebral, vascular cerebral, va a tener que vasodilatarse, ¿no? Los vasos se tienen que vasodilatar para ayudar a cuidar las células neuronales y el flujo sanguíneo cerebral se va a normalizar, en este caso. Pero cuando un paciente está ya descompensado, es una situación ya que extrema, ¿no? Va a caer el flujo sanguíneo cerebral, como vimos en el gráfico anterior, ¿no? Cae y aquí aparecen los síntomas de un paciente que tiene la presión intracraneal elevada, ¿no? La tríada clásica, el dolor de cabeza, los vómitos, el edema de papila, que lo vamos a ver posteriormente. Y en esta fase el paciente va a tener, ¿no? Lo que es la taquipnia, la bradicardia y la hipertensión, porque va a comenzar a hiperventilar, va a aumentar la acción del sistema nervioso parasimpático, que va a causar toda esta triada de Cushing, que posteriormente ya lo van a ver como esa explicación. Siguiente. Bueno, continuando tenemos el metabolismo cerebral. Como bien sabemos, el tejido cerebral es altamente dinámico en términos de actividad eléctrica y demanda de energía. De esta manera, el cerebro es el órgano que va a consumir más energía y usa grandes cantidades de energía metabólica para el proceso de información basado únicamente con la participación de dos sustratos, que es el oxígeno y la glucosa. Siguiente, por favor. Un poco para recordar, el peso del cerebro es de 1.200 a 1.400 gramos y solo 50 gramos se encuentra flotando en el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver que representa de 2 a 3% del peso corporal total y dentro de su función primaria o principal es generar y mantener los potenciales eléctricos. Dentro de ello, movilizar los iones contra gradientes, la estabilidad de la membrana y la regeneración de los neurotransmisores. Continuando, vamos a ver que consume del 15 al 25% del gasto cardíaco total
Esto, la fracción de eyección por el flujo cardíaco, que va a dar un total de 4,5 litros por minuto. También vamos a ver que del 20 al 25% de oxígeno inhalado total le corresponde a este, y vamos a observar que este es un tejido aeróbico obligado. También el flujo sanguíneo, como lo indicó mi compañera, va a venir a ser de 50 a 60 sobre 100 gramos por minuto, y va a corresponder a este un 80% para la sustancia gris y un 20% para la sustancia blanca. Como les indicaba, el oxígeno y la glucosa son los principales componentes que van a estar involucrados en la producción del trifosfato de adenosina, el ATP, el cual se utiliza como la energía celular, y su velocidad o tasa de utilización proporciona una medida útil para el metabolismo cerebral. Vamos a ver que una alta o elevada actividad sináptica consume grandes cantidades de energía. Siguiente, por favor. Y esto va a estar relacionado con la gran demanda de energía que se va a producir, además de que no acumula reservas, como ya sea el hígado o los músculos. Bueno, siguiente, por favor. Como les indicaba, conforme la glucosa, esta energía se va a iniciar a partir de la glucosa, que es el principal recurso de energía cerebral. No va a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica, y bueno, entra al cerebro como un metabolismo de transporte activo por la vía de los transportadores GLU. En este caso, la vía aerobia, y va a generar lo que es 38 ATPs. El transporte activo que se va a dar va a ser a nivel del sistema nervioso central, y se va a dar a través de los GLU. En el caso de los artrocitos, como observamos, el GLU1, las neuronas, el GLU3, y las células microgliales, el GLU5. Y estos transportadores sufren una regulación alta en condiciones de hipoxia. Vamos a ver también que dentro de la glucosa pasa por varios procesos, como es la glucólisis, el ciclo de Krebs, y bueno, la energía que se va a liberar se fracciona en pequeños paquetes que van a aumentar el flujo molar, y bueno, se forman esos 38 ATPs. También vamos a ver que el cerebro va a consumir un 60% de la glucosa total por fosforilización oxidativa, y también el consumo de glucosa regional va a ser de 5 a 6 miligramos por minuto. Siguiente, por favor. Bueno, los transportadores van a sufrir, como les indicaba, una regulación alta en condiciones de hipoxia. En relación a esto, las neuronas y las glías difieren metabólicamente tanto entre sus funciones y entre ellas, pero no se sabe mucho acerca de los subtipos de neuronas y de los artrocitos en su directa interacción con los oligodendrocitos. Estas variaciones regionales en el metabolismo se dan a diferentes regiones cerebrales. Y bueno, los tipos celulares en el cerebro pueden ayudar a explicar la susceptibilidad de neurodegeneración que se puede producir. Siguiente, por favor. La dinámica metabólica, esta va a venir a ser la relación entre la concentración y el flujo. Una elevada concentración y una disminución flujo se va a denominar lo que es el tiempo de recambio. Y este tiempo de recambio es el tiempo que dura la posa de metabolito en el paso a una producción que se detenga mientras el consumo permanece constante. Vamos a observar que en el tejido cerebral la glucosa y el lactato tienen unos tiempos de recambio en orden de 2 minutos, el ATP y el oxígeno en pocos segundos, y también que el NAT es de tan solo 7 segundos. El tiempo de recambio va a reflejar la sensibilidad de la posa de metabolito, determinando una perturbación del flujo, y esto se puede dar en un incremento del 100% de la tasa de consumo, lo cual reduciría las
respectivamente las fosas cerebrales de los metabolitos. Así se va a tener un tiempo de vida de 1 minuto para la glucosa y el lactato, de 1 minuto, 5 segundos para el ATP, de 0,3 segundos para el oxígeno y de 5 microsegundos para el NAP. Y bueno, esto va a explicar por qué la disminución del aporte del oxígeno y glucosa se traduce en términos clínicos como la inconsciencia y la muerte eventual del individuo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que todas las células de los mamíferos se metabolizan metabolizan glucosa. Bueno, van a diferir en el manejo del lactato, porque vamos a tener células que son exportadoras del lactato e importadoras del lactato. Un ejemplo claro de esto es las células cancerosas. Tienen mitocondrias deficientes y un fuerte flujo glucolítico, por lo que exportan más lactato que las células normales. Y este es un fenómeno conocido como el efecto de Wharton. Ahora, el lactato generado por la glucólisis anaeróbica, esta va a reflejar una discordancia en la perfusión y oxigenación y el metabolismo. Y bueno, se ha demostrado que el lactato es un precursor metabólico importante para la gluconeogénesis cerebral. En este contexto, el lactato es un compuesto energético y refleja un incremento en la captación neuronal y glial. Y esto se va a dar por el ciclo del ácido tricarboxílico, el cual va a dar la mejoría de la regeneración del ATP. Bueno, vamos a ver que bajo condiciones de isquemia cerebral, que es un estado que se va a dar, bajo esta condición los artrocitos muestran una mayor resistencia debido a que tienen grandes reservas de glucógeno. Y bueno, estos mantienen la síntesis glucolítica por mucho mayor tiempo que las neuronas. Los artrocitos convierten el glucógeno a lactato, el cual se transfiere en las neuronas cuando éstas incrementan sus requerimientos de energía y durante la escasez de disponibilidad de glucosa. Sin embargo, la cantidad de mitocondrias de los artrocitos es menor a las de las neuronas, y por tanto la cantidad de ATP generada por cada molécula de lactato es solamente de 17 moléculas de ATP. Y bueno, el lactato se consume rápido en esta situación. Bueno, vamos a tener también que se ha realizado un estudio en el efecto de la hiperventilación sobre el metabolismo energético cerebral y el estado redox. Bueno, los datos van a demostrar que en condiciones de hipocapnia severa se induce un grado moderado de hipoxia tisular, y esta se manifiesta con la acumulación de lactato, incrementando así la relación lactato-piruvato y la reducción del NAT reducida y el NAT oxidada. Y por tanto, se va a dar una perturbación moderada en el estado energético. Pero se ha observado también que estos estudios no están, son un poco deficientes, ¿no? Porque se sugiere que hay alteraciones que pueden estar dentro del rango de lo normal, y también que pueden haber que se pueden interpretar como rangos fisiológicos. Siguiente, por favor. Bueno, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro. Y bueno, a concentraciones bajas virtualmente excita a todas las neuronas del sistema nervioso central. Este va a estar captado por la astroglia en la corteza cerebral, y bueno, se va a convertir en glutamina. Y bueno, esta se va a nivel de las células gliales, y también va a tener una función que al ser oxidado va a ser oxidado por las células astrogliales.
Vamos a ver que la activación excesiva de los receptores de glutamato ocasionan diferentes condiciones patológicas que pueden llevar a la muerte celular. También vamos a observar que esta pasa por el ciclo de Krebs y también forma parte de lo que es uh, la, en la siguiente imagen podemos observar lo que es la formación de la glutamina. Cómo esta puede, en la representación esquemática, es que se va a dar el ciclo de glutamato-glutamina. En ahí entran las neuronas y las astroglias, entre las neuronas y las astroglias, la vía de detoxificación del amonio. El glutamato, el GLU, es liberado y es transportado desde la hendidura sináptica a los procesos terminales de la astroglia adyacente. Una vez que la astroglia y el glutamato se convierten en glutamina, la glutamina sintetizada es liberada por la astroglia y esta es transportada a las neuronas. De esta forma es convertida en glutamato y por la glutaminasa para completar su ciclo. Vamos a observar que el proceso de rellenado de estos neurotransmisores después de la liberación involucra este ciclo de glutamina-glutamato. La amidización del glutamato esta es encargada rápidamente por la astroglia. Y esta difusión se facilita por los sistemas de neurotransportadores, el NAT y los electroneurales también. Siguiente, por favor. En este cuadro podemos observar un estudio que se realizó en donde se presenta los metabolitos cerebrales que son detectados mediante la microdiálisis cerebral. Tenemos el caso de un paciente despierto, un paciente anestesiado y un paciente con isquemia cerebral, y podemos observar los distintos metabolitos, ya sea la glucosa, el lactato, el piruvato, el glicerol y el glutamato. Podemos observar las distintas variaciones que se presentan en los pacientes en estos estados. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a pasar a lo que es la hipertensión intracraneal. Nosotros sabemos que después del cierre de las fontanelas, el cráneo se va a volver en una cavidad rígida e inflexible, la cual la vamos a conocer como el continente. En ella se acomoda lo que es el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, en proporciones, los cuales vamos a conocerlos como el contenido. En proporciones de lo de qué es lo que es el parénquima cerebral va a estar en un 80%, el líquido cefalorraquídeo un 10% y la sangre un 10%. Debido a que la bóveda craneana es una cavidad rígida, hace muy propenso a que el cerebro sea vulnerable a los cambios mínimos de la presión intracraneal. Con base en lo que es en la doctrina de Monroe-Kelly, nosotros vamos a ver ¿qué nos dice esta doctrina? Que la expansión de uno de los tres contenidos se va a compensar con lo que es la reducción de los otros dos. Como podemos ver en la primera imagen, em, está, ¿no? Lo que es, dije, el volumen del parénquima cerebral, el volumen del fluido sanguíneo, ¿no? Que es el volumen arterial y el volumen venoso y el volumen de líquido cefalorraquídeo, los cuales están compensados. Pero en caso de que aparezca una masa extra, ¿no? Por ejemplo, un tumor, lo primero que van a disminuir su volumen va a ser tanto la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo, ya que estos tienen la compensación más rápida. Tras ello, recién va a empezar a disminuir, si va creciendo más esta masa intracraneana, va a empezar a disminuir lo que es la sangre venosa, el líquido cefalorraquídeo, recién va a pasar lo que es el flujo arterial y por último, el que es más lento su disminución es el del volumen cerebral. Para ello vamos a ver lo que es la relación en el volumen y la presión.
en lo cual nos va a mostrar lo que son los cambios de adaptación por los que pasa la cavidad craneana en el proceso de autorregulación. En este vamos a tocar lo que son los mecanismos compensadores, ¿no? Como por ejemplo es la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, la desviación de este líquido a espacios como el subaracnoideo, la modificación del volumen sanguíneo intravascular, el aumento de flujo de salida del componente venoso, la vasoconstricción de arteriolas distales, y como dije, el último recurso es la modificación del parénquima encefálico. Para esto tenemos que tener claro dos términos, lo cual es la elasticidad, el cual es definido como el volumen necesario para obtener un cambio conocido de presión, y la distensibilidad, la cual es la presión consecuente a un cambio conocido en el volumen. Ahora vamos a pasar a ver este gráfico en el cual es la relación, ¿no?, de la presión intracraneana y el volumen. En la fase 1 es donde vamos a encontrar una buena compensación. Los mecanismos compensadores van a soportar la carga que da la presión intracraneana debido a un aumento en el volumen. En esta fase va a haber una alta distensibilidad y una baja elasticidad. En la fase 2, los mecanismos ya van a empezar a fallar y la presión va a empezar a ir en ascenso, ¿no? Y en la fase 3 va a existir una descompensación total con un aumento de la presión, ¿no? Mira cómo ven sobre la presión intracraneal crítica. Y en acá va a haber una baja distensibilidad y una alta elasticidad. Ya. Nosotros sabemos que el valor normal de la presión intracraneal, esta se comprende entre 0 y 15 miligramos por mercurio, pero esta puede cambiar según el esfuerzo físico y las posiciones, como por ejemplo es en decúbito dorsal, la presión intracraneal normal va entre 5 a 10, y, y estos tienen diferentes valores para el correcto funcionamiento cerebral según la edad, ¿no? Como por ejemplo en los adultos es de 10 a 15 miligramos de mercurio, en los niños es de 3 a 7 y en los neonatos es de 1,5 a 6. Nosotros para ver en acá, por ejemplo, muestro un cuadro en donde se ve, ¿no?, cómo el volumen intracraneal se altera debido a una alteración tanto puede ser en el volumen cerebral, en el volumen del líquido cefalorraquídeo o en el volumen de la sangre, ¿no? O aparte puede aparecer uno extra, como por ejemplo un tumor, ¿no? Por eso se pone el volumen de la lesión, que puede ser debido a un edema, una hemorragia, una hiperemia, una hemorragia, un tumor. Y para ello sale lo que es la definición de la estancia cerebral, en la cual nos dice, ¿no?, cuánto el cerebro va a resistir la compensación entre los contenidos extras, como sería un tumor, y lo que es el volumen cerebral, el líquido cefalorraquídeo y el volumen de sangre. Y este va de 10 a 15 miligramos por mercurio. En acá tenemos lo que es la clasificación etiológica de la hipertensión intracraneal. Como dije, esta hipertensión intracraneal puede deberse a diferentes etiologías. Entre estas vamos a clasificarlos, ¿no?, en aumento del volumen cerebral, en los cuales vamos a tener a procesos expansivos intracraneales, como son los tumores del sistema nervioso, colecciones subdurales, quistes ranceteos, abscesos cerebrales, los edemas celulares, edemas vasogénicos y los edemas intersticiales. También puede ser debido a aumento en el volumen de sanguíneo, como son las trombosis de senos venosos, hipercapnia, hipertensión arterial, o el aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, por ejemplo, cuando hay una obstrucción o una alteración en la reabsorción. Cuando esta hipertensión intracraneal sobrepasa lo que es no, cuando esta presión intracraneal sobrepasa lo que son los 15 miligramos por mercurio, se le conoce como hipertensión intracraneal. Y si esta hipertensión es mayor a 20 miligramos por mercurio y es sostenida, va a tener un mal pronóstico debido a que sabemos que esta tiene, ¿no?, mecanismos compensadores, como son la disminución del flujo sanguíneo, lo cual en mucho tiempo va a ocasionar isquemia. En este cuadro vamos a ver una relación entre lo que es la presión intracraneal y el volumen intracraneal, pero en esta vez en otro tipo de fase, ¿no? Como por ejemplo es la fase de compensación, en el cual son las fases iniciales, donde ya hay, como dije, hay un desplazamiento de la sangre y el líquido cefalorraquídeo a lo largo del eje espinal, manteniendo de esta manera la presión intracraneal dentro de la normalidad. Tras esta fase, cuando ya se acaban los mecanismos de compensación, empieza la fase de descompensación, en cual, como vemos, la pendiente de la curva
es bien pronunciada, de modo que cualquier cambio pequeño en lo que es la presión intracraneal, no, cambios en el volumen va a causar cambios significativos en la presión intracraneal. Y por último tenemos la fase de herniación, ¿no? En el cual va a haber un desplazamiento del parénquima cerebral y esto puede causar una isquemia. En las manifestaciones clínicas tenemos lo que es el papiledema, los vómitos en proyectil y la cefalea, ¿no? Los cuales son su triada, los cuales no pueden estar presentes en casi en todo lo que son las hipertensiones intracraneales. También tenemos lo que es la triada de Cushing, en el cual va a haber hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones respiratorias. Y otros síntomas son la alteración a nivel de la conciencia, alteraciones visuales, alteraciones en la marcha, cambios en, en el comportamiento, episodios sincopales, y en los niños se puede ver un desplazamiento de las suturas craneales, aparte de un aumento en el perímetro craneal. En las complicaciones tenemos que pueden ser por hipovolemia, los cuales van a producir un edema hipóxico, y esto va a dar un daño celular. Puede ser por una hipervolemia, la cual va a dar una disrupción de la barrera hematoencefálica, y esto va a dar un edema de tipo intersticial. Y por último, la complicación más severa son los síndromes de herniación, ¿no? En los cuales tenemos la supracina, transsensorial, la uncal y la cerebroamigdalina, la cual vamos a tocar acá. En lo que es la hernia sulfalcina, es la herniación de lo que es la circunvalación del cíngulo a través de la hoz, este de acá, la que vemos acá, en la cual va a haber una compresión de la arteria cerebral anterior con un infarto cerebral secundario, ¿no? Lo cual puede ocasionar una parálisis de las extremidades contralaterales, ¿no? De la arteria que se imparte. Una hernia transtentorial central, en el cual va a haber un descenso del diencéfalo, mesencéfalo o la protuberancia, y va a comprimir la conducta de Silvio, causando hidrocefalia. Y también puede comprimir lo que es el tronco, alterando los centros cardiorrespiratorios. En este vamos a ver los síntomas de estupor que progresa a coma, alteraciones en lo que es la respiración, las midriáticas reactivas y de cerebración. Luego tenemos la hernia transtentorial lateral o uncal, ¿no? En la cual va a haber un descenso del uncus hacia el interior de la cisterna supracelular, lo cual va a dar una comprensión del tronco cerebral, de la arteria cerebral posterior y del tercer par craneal ipsilateral, lo cual va a dar una midriasis unilateral, ¿no? Una hemiparesia del hemisferio cerebral dañado. Y por último, la hernia amigdalina, en el cual va a haber un descenso de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno, produciendo una compresión del bulbo raquídeo y de la protuberancia, el cual es mortal, ya que va a alterar lo que son los centros respiratorios. Bueno, y esto es como un resumen, ¿no? Como dije, la hipertensión intracraneal se le va a considerar cuando la presión intracraneal es mayor a 20 millones por mercurio, ¿no? Y nuestros valores de referencia son de 10 a 15 millones por mercurio. Tenemos a la doctrina de Monroe-Kelly, en la cual nos dice que lo normal es que el volumen intracraneal total es constante, y este va a ser determinado por la suma de los volúmenes del parénquima, del flujo sanguíneo y del líquido cefalorraquídeo, como vemos en esta fórmula. En caso de que haya algo patológico, va a haber un aumento del volumen de un componente normal o aparición de un nuevo espacio, ¿no? Determinando así la reducción de los otros volúmenes. Como podemos ver acá en este gráfico, en la primera vamos a ver un estado normal de la presión intracraneal normal, ¿no? En donde vemos que está acá ocupando el volumen venoso, el volumen arterial, el volumen del cerebro y el volumen del líquido cefalorraquídeo. En acá vemos un estado compensado, ¿no? Cuando ya aparece un volumen externo, como es la masa. Entonces, lo que disminuye primero es el volumen del líquido cefalorraquídeo y del volumen del venoso. Y acá vemos, ¿no? Un estado descompensado, donde vemos que la masa ocupa más espacio. La etiología, como dije, va a deberse a un aumento en el volumen cerebral, o puede ser un aumento en el volumen sanguíneo, o un aumento en el volumen del líquido cefalorraquídeo. Esto puede ocasionar edemas, ¿no? Como es el edema vasogénico, en el cual es causado por los tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso central y traumatismos, los cuales dan una interrupción de la barrera hematoencefálica, lo cual va a aumentar la permeabilidad celular, va a haber escape de fluidos y por tanto edema cerebral, lo cual va a aumentar la presión intracraniana y en un tiempo va a dar hipertensión intracraniana.
el edema citotóxico, que puede ser por lesiones traumáticas o isquémicas, lo cual va a dar hipoxia. Esto va a dar fallas energéticas en la bomba de sodio-potasio TPasa, va a aumentar el sodio y por ende el agua intracelular, en H2 celular, y va a dar un edema cerebral. Y el edema intersticial, en donde puede ser por obstrucciones del líquido cefalorraquídeo, una reducción de producción de líquido cefalorraquídeo, lo cual va a afectar el sistema ventricular, las células epidimarias, va a aumentar la presión intraventricular, va a aumentar el flujo transepidimario y va a dar un edema cerebral. Y como dije, las manifestaciones clínicas y lo último que va a dar es la síndrome de amnesia. Gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta es la revisión de la fisiopatología en pacientes neuroquirúrgicos. Está muy bien. A ver, yo voy a empezar a presentar algunas aclaraciones sobre la exposición que han hecho sus compañeros, ¿ya? Y vamos a tomar la lista antes de la disertación. ¿Ya pueden ver la pantalla, jóvenes? Sí, así es. Sí se ve. A ver, vamos a la lista, ¿ya? A ver, tomamos la lista, jóvenes. Aguirre Vaca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alférez Vela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alvarado. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Amao Jaimes. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Apasa Vilcapasa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Barrientos Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Batallano Chipa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bolívar Silva. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno Tribeño. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Castillo Araoz. Castillo Araoz. Coapro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chacón Ordóñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Condori Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Covarrubias Villafuerte. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuellar Tello. Cuellar Tello. Curro Barbosa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Escobedo Cabrera. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Farfán Mamani.
Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernández Sánchez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Figueroa Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Franco Puyo. Franco Puyo. Herrera Sonco. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Pelaiza. Guamán Pelaiza. Guamán Zúñiga. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Huanca Tapia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guaranda Mariño. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Huica Orcotoma. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Huiza Flores. Buenas tardes. Jaramillo Castro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luna Uscamaita. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mendíbel Escalante. Presente, doctor. Morales Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Necochea Aybar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Núñez del Prado. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Peláez Oquendo. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Pillaca Acuña. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Camino. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Salas Villena. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Serrano Guillén. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Serrano Tito. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Solís Lavilla. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres Guzmán. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez Soto. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien más? Es todo, ¿no? Muy bien. Bien, jóvenes, sus compañeros han expuesto de una manera adecuada el tema de hoy día, relacionado a estos tres temas, ¿no es cierto? Alteración del flujo sanguíneo cerebral, alteración del peso cerebral y alteración de la presión intracraneal. Jóvenes, estos tres temas son muy importantes en neurocirugía para el manejo de pacientes neuroquirúrgicos. Todo paciente que tiene lesión intraparenquimal o intracerebral, o ya sea del tronco encefálico o del cerebelo, va a alterar estas tres funciones del cerebro, ¿no? De las neuronas, de los astrocitos, de las células nerviosas. Se puede alterar el flujo sanguíneo, se puede alterar el metabolismo y finalmente hay una alteración del metabolismo, de la presión intracraneal, ¿no? O sea, va a haber problemas en la presión intracraneal. Entonces van de la mano los tres aspectos. Entonces, a manera ya de solamente ya dar unos puntos finales sobre lo que dijeron sus compañeros, porque lo han hecho muy bien, vamos a decir lo siguiente. El flujo sanguíneo cerebral, jóvenes, es la sangre que pasa por las arterias, ¿no? del cerebro. ¿Ya? Es la cantidad de sangre, que pasa por las arterias del cerebro, todas las arterias del cerebro. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ser conservado, pues, ¿no es cierto? Para que haya un buen metabolismo, para que haya una buena funcionalidad de las neuronas o de las células nerviosas. Entonces, ¿qué sucede cuando va a haber alteración del flujo sanguíneo cerebral? ¿Cuándo se va a alterar el flujo sanguíneo cerebral? ¿No es cierto? Lo hermoso, lo bonito que tiene el ser humano es de que el flujo sanguíneo cerebral se puede regular, jóvenes. A pesar que ya el organismo está siendo afectado por alguna lesión, ya sea tumor, ya sea hematoma, ya sea un quiste, alguna lesión que esté afectando ya el flujo en alguna rama de las arterias del cerebro, entonces el cerebro se reacomoda, ¿no? Se regula. O sea, no hace que pierda su flujo sanguíneo, ¿no? En la masa encefálica. Es lo que hace el cerebro, ¿no? Las células nerviosas. Pero para eso, para regular esa alteración que está provocando alguna lesión, ¿qué va a pasar? No es fácil, pues, ¿no? Es complicado, ¿no? Es bien complicado.
va a haber una serie de reacciones en las células nerviosas, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Primero puede aparecer una autorregulación de la presión. ¿Por qué aumenta la presión intracraneal o intracerebral, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay otra estructura que se está incrementando, ¿no? Un tumor o un hematoma, ¿no es cierto? Que es fuera de las estructuras que componen el intracraneal. Entonces aparece, por decir, un tumor, entonces va a aumentar la presión intracraneal, jóvenes. Y si aumenta la presión intracraneal, el flujo sanguíneo también puede alterarse, ¿ya? La circulación sanguínea ya no va a ser como debe normalmente, ¿no? No va a ser normal, porque la presión intracraneal está comprimiendo las arterias y ya no hay buen flujo. Ante eso, el organismo reacciona, ¿no? Reacciona y hace una autorregulación. Entonces, no pierde, o sea, si no, va a haber isquemia cerebral, ¿no es cierto? Va a haber infarto. Entonces, es lo que no quiere nuestro cerebro. Entonces, ante eso, reacciona con una autorregulación de la presión. Otra forma de reaccionar es regulando el metabolismo. Ya los compañeros ya lo han dicho, ¿no es cierto? Sobre el metabolismo, sobre la glucosa. Entonces, van a regular también el metabolismo. O bien incrementan o bien disminuyen. Es lo que va a hacer las células nerviosas, ¿no? Y lo último es que hay una regulación neurogénica. O sea, totalmente el cerebro en sí mismo va a actuar, ¿no? No. Neurogénicamente va a actuar en las diferentes células, ¿no es cierto?, para que puedan regular el flujo sanguíneo. ¿Quién está más relacionado con el flujo sanguíneo, jóvenes? El astrocito. Acuérdense ya, el astrocito es el que se encarga, esa célula que se encarga de alimentar a la neurona prácticamente. Si no hay astrocito, la neurona se muere, jóvenes. Entonces, el astrocito hace una relación directa con los vasos, con las arterias, con las ramas de las arterias, está en contacto directo. Él se encarga de retirar los nutrientes y llevar a las neuronas, ¿no? Es interesante esa parte de la fisiología del sistema nervioso. Entonces, ante esto, ¿quiénes van a actuar entonces? ¿Quiénes son los actores? Porque los tres primeros que he puesto aquí arriba son la forma como va a regular, ¿no es cierto?, nuestro cerebro, el cerebro cómo regula el flujo sanguíneo. Pero los actores, ¿quiénes son? Las células endoteliales, las neuronas y los astrocitos. Ellos son los que al final van a jugar el papel importante, ¿no? El astrocito va a retirar los nutrientes o la glucosa, el oxígeno que necesita el cerebro de las células endoteliales y va a llevar a las neuronas. Entonces, estos tres son los que tienen que actuar en esa autorregulación. Pero comandado ante una alteración, comandado ya por tres tipos de regulación, jóvenes. Muy bien. Pues ya les he dicho que el flujo sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre que va a enviar el corazón a la masa encefálica, al cerebro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el cerebro se pueda alimentar, ¿no es cierto? Ya sea de la glucosa o del oxígeno y todos los componentes que necesita, pues, ¿no? Las neuronas y las células nerviosas. Entonces, este flujo sanguíneo cerebral es lo que hay que cuidar cuando va a haber lesiones intraparenquimales, la hidrocefalia, los abscesos, los quistes. Toda lesión que está creciendo en el cerebro, en la masa encefálica, lo que va a hacer provocar alterar el flujo, la alimentación, cómo llega la sangre a la masa encefálica. Y ante eso el organismo va a reaccionar. Entonces, hay formas también, ¿no? Hay formas de cómo el cerebro va a autorregularse. Entonces, normalmente, a ver, como un comentario, ¿no? Jóvenes, el cerebro, a pesar que el corazón no tiene buena presión, envía con por ejemplo, el paciente es un hipotenso, ¿no? No tiene buena presión, ¿no? Pero el cerebro no pierde, el cerebro siempre va a pedir que llegue un buen flujo sanguíneo a la masa encefálica, ¿no? Es el que no pierde. Otros órganos se pueden perder, pero el cerebro no. Y eso quiero que se entienda también esa parte como un comentario. ¿Ya? Por eso es importante saber el peso del encéfalo, ¿no es cierto? Qué porcentaje del cuerpo es, y de acuerdo a eso, qué cantidad de sangre va a llegar al encéfalo. Así es, pues, eso es matemáticas, ¿no? Cuánto de oxígeno va a ingresar, todo eso tienen que saberlo ustedes también. La tasa de flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Por minuto, ¿cuánto es? Entonces, todo eso es ya parte de física-química, ¿no es cierto? De lo que sucede
en cuanto al juego de las presiones. Entonces, para que se pueda comprender mejor, ¿qué es la presión de perfusión cerebral? Hay una presión de perfusión cerebral, ¿cierto? Entonces, esta es una gradiente de presión sanguínea efectiva en el cerebro. O sea, la diferencia entre la presión arterial media del ingreso y la presión intracraneal de oposición. Ahí sale la presión de perfusión cerebral. Y eso tiene su valor que debemos conocerlo. Normalmente es 80 a 100 mililitros de mercurio. ¿Ya? Entonces, tiene sus límites. Si nos bajamos o nos subimos de estos valores, estamos hablando que la presión de perfusión cerebral está alterándose. Por lo tanto, o bien está ganando la presión intracraneal, o bien está ganando la presión arterial media. Entonces, como tiene su normalidad entre 80 y 100, el límite sería 50, ¿no? Si bajamos de 50, la presión de perfusión cerebral, jóvenes, ya actúa la autorregulación. O si se sube por encima de 150, también actúa la autorregulación, ¿no? Entonces, tiene sus límites, ¿no? Por eso es que si nosotros nos bajamos debajo de 50 en la presión de perfusión cerebral, va a provocar isquemia, ¿no? Y la isquemia va a ser edema vasogénico, citotóxico, aumenta la presión intracraneal, y entonces el paciente puede fallecer, ¿no? Por eso que hay que cuidar estas presiones en pacientes que tienen lesiones intraparenquimales. Y lo contrario sería si se sube la presión de perfusión, ¿no? A menos de 150, hacen hiperemia, ¿no? Hacen sangrados, extravasación de sangre, tipo ACV hemorrágicos espontáneos, también es fatal, ¿no? Hace también edema, otra vez va a ser edema vasogénico, citotóxico, y otra vez se sube la presión intracraneal, y estamos en un círculo vicioso, y otra vez el paciente va a tener problemas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, quiero que comprendan eso bien, jóvenes. ¿Ya? Cuando sus compañeros han expuesto con esta aclaración más, ya no deben tener dudas ustedes. Entonces, la autorregulación, hemos dicho que va a actuar cuando esté debajo de 50 o encima de 180, ¿no es cierto? Entonces, empieza a activarse una serie de factores intracerebrales. ¿Ya? Entonces, esos factores, bueno, es importante que lo sepan, ¿no? Pero ya lo van a entender ustedes de que si tienen problemas con el flujo sanguíneo cerebral, ya tienen problemas con la presión cerebral también, ¿no? Pero presión de perfusión cerebral. Entonces, tenemos que actuar, incluso podemos apoyar por afuera, pues, ¿no? Con medicamentos, ¿no? Para mejorar el flujo. Entonces, les digo que hay componentes intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Los intrínsecos son los miogénicos, ¿ya? Que van a ayudar a regular la presión arterial media, la presión de perfusión cerebral. Y los metabólicos, ¿no? Lo que sus compañeros hablaron sobre los aniones, los péptidos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, estos metabolitos empiezan a activar para que se autorregule el flujo sanguíneo. ¿Ya? Los extrínsecos ya sería lo que nosotros podemos ayudar desde fuera, ¿no? Podemos aumentar la presión arterial de oxígeno o bajar la presión de CO2, dependiendo de qué necesitamos hacer, ¿no es cierto? O subir o bajar el flujo sanguíneo o la presión de perfusión cerebral, ¿ya? Incluso la temperatura es importante, jóvenes. Hay pacientes que están con fiebre y la presión intracraneal está aumentando. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la temperatura, pues, ¿no es cierto? O de repente no estamos oxigenando bien al paciente, le agregamos oxígeno. Entonces, esos son los factores extrínsecos para poder regular el flujo sanguíneo, ¿ya? Y los neurogénicos también podemos actuar, ¿no? Con los simpático-miméticos, con los parasimpático-miméticos, ¿no? Entonces, también podemos actuar con medicamentos a ese nivel. Entonces, la autorregulación cerebral, jóvenes, lo que va a buscar es mantener el flujo sanguíneo cerebral, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Para qué? Para que también la presión de perfusión cerebral esté constante, ¿no? O sea, no falle ni uno ni el otro. ¿Ya? Entonces, los valores ya lo saben. Si este dato falla, jóvenes, ya estamos, o bien estamos en ambos extremos, ¿no es cierto? No hay que llegar a ese extremo. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, jóvenes, cuando están estos pacientes con lesiones intracerebrales. Casi todas las patologías que vamos a estudiar en neurocirugía, jóvenes, aumentan la presión intracraneal, ¿no?
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer antes o después de la operación o en el momento de la operación es manejar la presión intracraneal, manejar el flujo sanguíneo, manejar el metabolismo. Entonces, vamos a evitar que hagan los extremos, ya sea la isquemia o la hiperemia, ¿no es cierto? Eso quiero que entiendan. Salgan entendiendo con esta clase, porque esta clase es importante para todas las demás patologías. ¿Ah? Entonces, ¿el flujo sanguíneo cerebral puede variar? Sí va a variar, puede variar, pero ¿no es cierto? Ya, puede variar. Entonces, pero tenemos que nosotros ayudar a la regulación. Así como el propio organismo se regula, también nosotros tenemos que apoyar en la regulación. Entonces, hay otros factores que son, ¿no es cierto? Detención de la síntesis proteica, abolición de la actividad del electroencefalograma, ¿no es cierto? Bajar mucha actividad al cerebro, ¿no? También es otra forma de controlar. ¿Ya? Y entonces ya es neurológico, pues, ¿no? O sea, pérdida de la respuesta vocadas, hay que evitar que el cerebro esté en actividad. ¿Ya? Entonces, con eso también estamos ayudando a la regulación del flujo. Y no hay que llegar a la muerte celular inminente, jóvenes. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? No debemos llegar ahí. Entonces, para eso también hay que solicitar el AGA, ¿ya? El examen del AGA, los electrolitos, el sodio, el potasio. Es importante controlar, jóvenes. El potasio más que todo, jóvenes, es importante, ¿ya? Entonces, es la forma de cómo vamos a nosotros ayudar a que la masa encefálica no vea ningún extremo, jóvenes. Ahora, cuando nosotros tenemos una lesión, cualquier tipo de lesión en el parénquima cerebral, ¿qué va a suceder? Esto es bonito también comprender, jóvenes. ¿Eh? Cuando hagamos tumores, más que todo ahí lo vamos a conversar más sobre esto, hay zonas, pues, ¿no? Hay zonas de penumbra, hay zonas lejanas a la lesión, cercanas a la lesión, y cada zona va a tener diferente tipo de presión, de flujo sanguíneo. ¿Ya? Pues cuando está más cerca la lesión, se pierde la presión de perfusión cerebral. El flujo sanguíneo disminuye, jóvenes. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante también, pero vamos entendiendo desde ahora, ¿no? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo cerebral cuando hay alrededor de la lesión, digamos, de un tumor, ¿no? Entonces, la zona que está cerca a la lesión, al tumor, esa parte, jóvenes, prácticamente las células se mueren, hacen gliosis, porque ya no hay buen flujo. No hay buen flujo porque el tumor está comprimiendo al parénquima cerebral. Se está muriendo, ¿no? ¿Ya? Y en la segunda capa está disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral. O sea, eso hay que luchar, eso hay que pelearlo todavía. Podemos salvar toda la segunda parte. Y la parte que está bien perfundida es la tercera capa. La tercera capa. Pues la tercera capa es la que todavía podemos salvar los jóvenes, ¿no es cierto? Pues para entender eso, son las áreas de las lesiones que hay que saber reconocer. Pues aquí los he puesto así mejor. La penumbra es la zona perilesional, ¿no es cierto? Entonces ahí el flujo está bajísimo ahí, ¿no? No hay una buena perfusión. El tejido celular, el tejido nervioso, puede sobrevivir si le arreglamos la perfusión, pero mayormente va a haber muerte en esa zona, ¿no? Va a haber muerte. Ya. Y la otra lesión es el área del core, ¿no? La zona lesional core. ¿Ya? Ahí también tenemos un flujo bajísimo, ya, bajísimo. Ya no hay una buena perfusión cerebral y se muere prácticamente el tejido. Estamos cerca a la lesión. Bueno, eso en cuanto al flujo. ¿Por qué es importante el flujo sanguíneo cerebral? O sea, mantener que tenga buena circulación sanguínea, ¿no? El tejido nervioso. Entonces eso es importante para nosotros. En cuanto al flujo sanguíneo cerebral. Eso debe ser nuestra, ¿cómo les digo? Nuestro objetivo, ¿no? Mantener el flujo adecuado en los pacientes neuroquirúrgicos, de cualquier patología que tengan en el fondo. Para comprender, ¿ya? En cuanto al metabolismo cerebral, esto como se comprenderá, ya se trata de la glucosa, ¿no? Cómo consume las células nerviosas la glucosa, el oxígeno, ¿no? Pero va a haber alteración. ¿Cuándo va a haber alteración?
Y lo que queremos es evitar esa alteración, ¿no? O sea, que las células nerviosas mantengan en lo posible un metabolismo regular, normal, ¿no es cierto? Ese es el objetivo en este caso. Entonces, para esto también es importante el flujo sanguíneo cerebral. Si no llega una buena cantidad de sangre a las células nerviosas, no va a llegar adecuadamente el oxígeno o la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, esas células nerviosas van a hacer isquemia, hacen muerte. Entonces, ese es el objetivo ahora en cuanto al metabolismo. Para esto también es importante que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga. Por eso, como se da cuenta, primero es siempre jugar un papel importante, llegar a una regularidad el flujo sanguíneo. Y luego el metabolismo ya de por sí va a estar dentro del rango normal, ¿no es cierto? A eso tenemos que llegar. Ya esto les decía del porcentaje de peso, también es importante saber, ¿no? De acuerdo a eso es cuánto de sangre necesita el cerebro, ¿no? El gasto energético, de acuerdo. Cuánto de gasto necesita el cerebro de lo que el corazón está bombeando, ¿no es cierto? A todo el organismo, un 20%, ¿no? Es lo que va a utilizar el cerebro. Eso también hay que saber, ¿no es cierto? Entonces, el metabolismo basal, jóvenes, es un 40%, el activo es 60%, ¿no es cierto? Entonces, estos son ya las gradientes de cómo es que consume las células nerviosas en cuanto a glucosa y oxígeno, ¿no? Como qué cantidad de producción va a tener de energía, ¿no? Prácticamente. Ya. Entonces, fácil de entender, jóvenes. Si el paciente tiene una lesión, siempre pongamos el ejemplo, ya en este caso pongamos un absceso gigante de 10 por 10, está ocupando un espacio en el parénquima, comprime los vasos, las arterias, no hay buen flujo, por lo tanto, no llega buena cantidad de oxígeno, no llega buena cantidad de glucosa, entonces las neuronas empiezan a fallar. ¿Sí? Entonces, es lo que quiero que se entienda, jóvenes, cómo se lleva de la mano estas tres funciones. ¿Ya? Ahora, para el metabolismo cerebral, lo que sus compañeros también han explicado, es una serie de reacciones químicas, ¿no? Que sucede en una célula. Entonces, y después de eso ya produce su energía la propia célula para que pueda también convertir en potencial de acción, porque ¿cuál es el objetivo de las neuronas? Pues? ¿Para qué consumen glucosa o oxígeno? ¿Para qué? Para producir energía, y la energía lo convierten en energía eléctrica, ¿no es cierto? Energía que va a ser la sinapsis, ¿no? De una acción a otra, de una neurona a otra neurona. Para eso necesita alimentarse las neuronas. Ese es su objetivo, no es otra. Entonces, por lo tanto, está preocupado el astrocito en llevarle pues, su glucosa, su oxígeno a la neurona, ¿no? Para que actúe normalmente. Ese es el objetivo en este caso. Pero si hay una alteración por una lesión, ya sea por el absceso, por lo que les he dicho, por un tumor, disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la producción de energía y el paciente va a estar pues, normal, ¿no? O sea, va a estar con sueño, deteriorado, no está despierto, no está activo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya aparece la clínica, ¿no? Fácilmente. Entonces ahí les estoy hablando de los iones de potasio, de hidrógeno, ¿no? Cómo es que para hacer el potencial de acción, ¿no es cierto? Y convertir la energía, el consumo de los metabolitos para convertir en energía, ¿no? Entonces, pero cuando llega a alterarse todo este sistema, ¿qué va a pasar con el paciente? No hay buena comunicación de las neuronas, por lo tanto, el potencial eléctrico baja, disminuye, y el paciente no tiene buena respuesta, pues, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta en por qué el paciente es así, porque tiene problema en el metabolismo, o tiene problema en el flujo, ¿no es cierto? Algo está pasando en el cerebro. Por ejemplo, los pacientes con hematomas agudos, ¿no? Hematomas epidurales agudos, de pronto aumenta la presión y el paciente está enclavándose, está en glaso 6, 7, 8, ¿no? ¿Por qué? Porque está fallando el flujo sanguíneo, jóvenes, ¿no es cierto? Está fallando el metabolismo. Entonces, eso hay que corregir. Antes de entrar a la cirugía incluso, hay que corregir esas funciones, ¿no es cierto? A pesar que la propia
células nerviosas van a mantener su regularidad, ellos están en la pelea, están en la lucha, ¿no? De mantener estable todas esas funciones, pero tenemos que nosotros ayudarles de fuera, ¿no? ¿Cierto? Y finalmente, ¿por qué entonces vienen las cirugías, pues, no? ¿Por qué operamos a estos pacientes? Porque la presión nos está ganando, la presión intracraneal está superando, y ya no hay buen flujo sanguíneo, ya está haciendo edema, ya está haciendo isquemia, y el paciente se nos va a morir. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que operarlo también pronto, ¿no? Y la cirugía, por eso sí es que es ya la última que se hace para salvar la vida de los pacientes. Pero todo esto pequeño que estamos hablando es lo que está sucediendo en el campo de batalla, ¿no? En el momento de la injuria. Está pasando esas alteraciones y el propio organismo se está defendiendo, ¿no? Está tratando de defenderse con sus metabolitos, con el sistema simpático, parasimpático del propio cerebro. Todo ese sistema actúa y se está regulando también dentro de ellos, de sí mismos, ¿no? Está tratando de seguir absorbiendo glucosa. Y por eso, por ejemplo, jóvenes, si ustedes van a ver resultados de laboratorio de glucosa en pacientes con TEC, por ejemplo, van a encontrar que la glucosa está elevadísima. ¿Por qué está elevado? ¿Por qué está elevado? Porque el cerebro está exigiendo que haya glucosa, está pidiendo glucosa, ¿no? O se eleva la glucosa. Pacientes con traumas agudos, la glucosa se eleva, pues, ¿no? Entonces nosotros tampoco podemos permitir que esté súper elevado. No es importante, no es bueno, ¿no? Es malo también. Pero como hay un desbalance en la funcionalidad, no se descontrola y se sube la glucosa. También hay que cuidar eso. Otro ejemplito, aprovechando este tema, ¿no? Cuando nosotros ponemos la vía a los pacientes, ya sea con tumor, con cualquier otra lesión, en neurocirugía nunca ponemos glucosa, jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes que hay dextrosa, no es cierto? Como suero, en dextrosa, para poner vía endovenoso y poner antibióticos, analgésicos por esa vía. Nosotros en los pacientes neuroquirúrgicos jamás hemos utilizado la glucosa al 5%, al 10%, no. Siempre hemos utilizado cloruro de sodio a 0.9 por mil, ¿no? Incluso a veces utilizamos la hipertónica, ¿no? Eso en la práctica vamos a ver, ¿no? En el avance del curso lo vamos a ir analizándolo. ¿Por qué? Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si le vamos a poner dextrosa, podemos subirle mucha glucosa, ¿ya? Y no nos conviene. Mira, toda la relación con exceso de glucosa, ¿qué va a pasar con las neuronas? Tampoco es bueno, ¿no? Entonces, en la alteración del metabolismo cerebral, jóvenes, lo que nos interesa es mantener la glucosa y el oxígeno adecuado en los pacientes. Por eso que hay pacientes que están que ya no pueden ventilar solos porque el tronco encefálico está alterado. Ya está comprimido con las hernias que hablaron sus compañeros. Las herniaciones hacen de que el tronco encefálico falle y ahí puede fallecer el paciente, porque depende mucho la oxigenación del tronco encefálico. Entonces, por eso que nosotros lo entubamos a los pacientes, ¿no? Lo ventilamos, ¿no? Con una máquina, a la fuerza hacemos que ingrese el oxígeno, ¿no? A sus pulmones y de ahí para que llegue al cerebro. Todo eso tenemos que nosotros actuar por fuera, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, el propio organismo también pelea, lucha también. Está luchando, él está queriendo, sus neuronas quieren aprovechar todo el oxígeno posible que tiene su cuerpo, ¿no? O sea, en ese afán están, ¿no? Entonces, por eso es que se activan una serie de metabolitos que les digo. Eso quiero que se comprenda, jóvenes, ¿ya? Entonces, igualito, cuando el oxígeno está bajo, está disminuido, ¿no es cierto? O sea, no le damos adecuado oxígeno al paciente, va a variar el flujo sanguíneo, ¿se dan cuenta? Por eso es que tenemos que incrementar oxígeno para que mejore su flujo sanguíneo. Entonces, ese es un juego, mamá, ¿no? Es un juego. Si el oxígeno está disminuido, el flujo va a bajar, ¿no? Si el oxígeno aumenta, el flujo va a mejorar. Entonces, estos conocimientos hay que tener, jóvenes, de base para todas las patologías que vienen adelante. Y están las consecuencias que suceden en cada caso, ¿no es cierto? En cada caso. Muy bien. La presión intracraneal es lo último que va a suceder cuando falla el flujo sanguíneo, cuando falla el metabolismo. Finalmente va a afectar a la presión intracraneal y la presión intracraneal se va a incrementar y ahí sí ya estamos
Esto está pasando en segundos, en minutos, ¿no? En horas está pasando esto. Pareciera que fuese, ¿no?, una historia de días, de una semana, no es así. Esto pasa pues rápido, ¿no?, en los pacientes, más que todos los traumatizados. En los pacientes que tienen tumores, ellos sí, ¿no? Es crónico, a larga data, ¿no? Entonces, la presión intracraneal, jóvenes, ya lo han dicho todos sus compañeros, esto de Moore-Kelly se cumple en el cráneo, ¿no? ¿Qué sucede, jóvenes? A ver, rapidito nomás. El cráneo es un hueso compacto, ¿no? Compacto y cerrado. No se puede cómo abrirlo, cómo separarlo. Cualquier lesión que va a crecer dentro del parénquima cerebral, sí o sí va a hacer que aumente la presión intracraneal. Porque no tiene a dónde salir, no tiene desfogue, no hay dónde escapar. El parénquima cerebral se puede acortar, achicar. O los ventrículos, los espacios, ¿no es cierto? El LSR también se puede cerrar. Pero llega un momento en donde ya no hay espacio, ya ni el cerebro puede achicarse más, ni el ventrículo puede empequeñecer más. Ya estamos en una presión intracraneal superada. Está muy alterado ya, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que actuar ya de repente ya con una cirugía abierta, ¿no? Pero todavía podemos luchar con los diuréticos, con manitol, con hipertónica, ¿no? Podemos todavía mantener. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque el cráneo es compacto, es cerrado. El cráneo está cerrado. No tiene escape, no hay por dónde escapar. Entonces, a medida que se aumenta otras estructuras, otras lesiones dentro del cerebro, la presión intracraneal va a subir. ¿Se entiende, no es cierto? Y esto ya lo conocen ustedes, conocido esto, cómo se distribuye, ¿no?, el contenido en el intracraneal. ¿Cuánto de parénquima cerebral representa? 80%. ¿Cuánto de agua? Hay agua también, ¿eh? 2%. El LCR es un 8% y la sangre es un 10%. ¿Cierto? Entonces, cuando se incrementa otra estructura acá, los 4 estructuras van a disminuir, van a bajar. Es un compliance que tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene la doctrina que todos sus compañeros han explicado muy bien, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando va a aumentar alguna otra estructura, la presión hace de que el cerebro se va a atrofiar o se va a hacer isquemia, ¿no?, al final. O puede comprimir el tronco encefálico y el paciente puede fallecer. Ya. Entonces, hay formas de poder salvar. Una puede ser, tal vez, sacando el LSR, retirando el LSR, a ver si ya no hay espacio, pues no, ya no tenemos espacio. Podemos retirar el LSR, ¿ya? ¿Qué más? De repente disminuir el flujo sanguíneo, ¿no? No nos conviene, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, hay formas de cómo defenderlo al paciente, ¿no? Entonces, jóvenes ya lo saben muy bien esto. La presión intracraneal es la suma de todas las presiones de las estructuras que componen al intracraneal, ¿no? Entonces, pero para poder salvar o defender al parénquima cerebral o al cerebro o al tronco encefálico, cualquiera de ellos podemos afectarle, ¿no? Tenemos que defender con una de ellas, ¿no? Ya sea con el tejido. El tejido cerebral no se puede hacer nada, pero no vas a extraer el tejido cerebral tampoco. Lo que sí puedes hacer es sacar el LSR, ¿no? Pones un catéter y podemos evacuar el LSR para que baje la presión intracraneal. Y lo otro es bajar el flujo sanguíneo, ¿no? Por el momento, hasta el momento que lo podemos operar al paciente, o retirar el tumor o el absceso, cualquier lesión que esté ahí, o el hematoma, ¿no?, que sea en casos agudos. Ya. ¿Qué va a pasar, jóvenes, cuando hay una lesión intracerebral? Por lógica, va a haber desplazamientos de LSR. Pueden irse, dependiendo de dónde sea el tumor, ¿no? Si está a nivel del corto ventrículo, en el cerebelo, ¿qué va a pasar con el LSR? Se va a ir a los ventrículos laterales, se va a ir para arriba, ¿no?, hacia el cerebro, la corteza cerebral. Entonces, los ventrículos van a crecer. Son formas de cómo defenderse. La verdad está tratando de defenderse, pues, ¿no es cierto?, para que no comprima el tronco encefálico. ¿Ya? Después también puede haber, como les decía, ¿no?, disminuir el flujo sanguíneo o otra forma también es la circulación venosa cerebral, ¿no? También es otra forma, ¿no?, que se haga más evacuación, pues, ¿no?, más evacuación, así como decían los diuréticos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, otra forma, ¿no? Axemiva también, hay que tratar de disminuir la producción de LSR, ¿no? Disminución de producción de LSR también.
Hay medicamentos para disminuir el LSR. Pues podemos darle esos medicamentos. Pues una serie de actitudes hay que hacer en estos momentos para que la presión intracraneal disminuya en los pacientes que tienen lesiones jóvenes. Ya. Entonces, como decimos, en esos tres aspectos, el mismo parénquima cerebral se defiende, se autorregula. Igual con la presión intracraneal, ellos también juegan, ¿no? Hacen un juego también, ¿no? Entonces, una es, como les decía, si se compromete a nivel de cerebelo, los ventrículos laterales van a crecer, ¿no? Ahí el LSR se va para arriba. Y si arriba hay tumor, el LSR se va para abajo, al cuarto ventrículo, el tercer ventrículo está crecido, aumentado de tamaño. Hasta el ventrículo temporal puede crecer. Entonces, están regulando a ellos, están haciendo una autorregulación, ¿no? Hasta que el paciente ya se descompensa, ya el paciente ya está en estupor, y de repente ni responde, recién los familiares lo traen al hospital, hacemos el estudio, ¿no? Durante todo ese tiempo el paciente estaba con su autorregulación, ¿se dan cuenta? ¿Cuándo llegan los pacientes? Cuando ya están con náuseas, con vómitos, ya no pueden responder, ya no pueden hablar, ¿no? Ya están comprometidos, recién llegan los pacientes al hospital, ¿no? Casi tarde, ya no podemos hacer mucho nosotros. Pero mientras tanto, ¿cómo ha luchado el cerebro, no? Tratando de mantenerse, ¿no? Con su autorregulación. Muy bien. La hipertensión craneal es lo último que llega a suceder en cualquier patología. Es así cuando llegan los pacientes, ¿no? Con hipertensión craneal ya. Entonces, la hipertensión craneal incluso ya está herniando ya está afectando al tronco encefálico, ¿no es cierto? Entonces, en ese estado llegan los pacientes. Entonces, ¿cómo está el flujo sanguíneo? Está disminuido, ¿no? Está cerrándose porque ya no hay buen flujo sanguíneo. El metabolismo también se está afectando ya, ¿no? Y este es el ciclo vicioso clásico, jóvenes que tienen que saber reloj, ya tienen que dominarlo. Entonces, ¿qué sucede? Si la presión intracraneal se incrementa, jóvenes, por cualquier motivo, ¿cierto? Como hay buena presión, los vasos no van a circular como debe ser y la presión cerebral va a disminuir. No hay buen ingreso de sangre, ¿no? al parénquima cerebral. Y si no llega buena cantidad de sangre, ¿qué sucede? No llega buen oxígeno, no llega el oxígeno más que todo, pues, porque de eso va a vivir las células, ¿no es cierto? Nos van a hacer hipoxia, ¿no? Incluso todavía hacen esto, mira, esto sí ya lo conocen ustedes, el metabolismo anaeróbico. Un oxígeno tiene que producir energía, pues, ¿no? Aunque sea sin oxígeno, ¿no? Pero eso es malo para el cerebro, ¿no es cierto? Eso es malo, no es bueno. Pero ya, pues, en su alteración trata de defenderse como pueda, pero... Y esto de hipoxia, con el tiempo va a llegar a una isquemia cerebral, ¿no? Parte del cerebro va a ser isquemia. Y cuando hay isquemia, toda esta reacción lo conocemos ya. Cómo la glucosa se convierte en lactato, ¿no es cierto? Entonces hay incremento de todas estas sustancias, ¿no? Lactato, presión de CO2 elevado, pH elevado. Ya prácticamente estas células nerviosas están totalmente alteradas, ¿ya? ¿No? Y el incremento de estas sustancias va a ser la vasodilatación. Al final el edema cerebral ya se descontroló ya totalmente, ya no hay cómo autorregularse. Hacen edema cerebral, ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿no? Y el círculo vicioso. El edema cerebral hace que se aumenten todos los volúmenes y luego la presión arterial se aumentó más y al final isquemia y fallece el paciente. Ese círculo hay que cortar, jóvenes. Lo que sus compañeros han dicho, los tipos de hernias, ¿no? O sea, aquí hay que actuar. No debemos llegar a este cuarto momento, jóvenes. No debemos llegar aquí. Hasta aquí, cuando ya el paciente esté en este estado, tenemos que actuar nosotros, ¿no? A veces llegamos aquí, jóvenes, ¿no? Y aquí es fatal, y ahí sí ya se nos muere el paciente. Entonces no debemos llegar. Entonces hacer una craniotomía descompresiva, algo hay que hacer en ese momento, ¿no? Ya sea la lesión que tenga el paciente. ¿Ya? Entonces esas son las herniaciones que han hablado sus compañeros, ¿no? Los tipos de hernias, muy bien lo han hecho también. Revísenlo también ustedes más a fondo. ¿Ya? Entonces, cada tipo de herniación tiene sus consecuencias y tiene su clínica, jóvenes. Fácilmente nosotros tenemos que saber reconocer qué tipo de herniación tiene el paciente de acuerdo a la clínica que tiene el paciente. ¿Ya?
Entonces, en cada caso ustedes van a saber qué tipo de diarrea tiene por la clínica del paciente. ¿Ya? Entonces, cuando es el amigadeno es fatal, jóvenes. Aquí sí estamos por perder al paciente. Ese paciente ya puede ser ya paro respiratorio, paro cardíaco. Entonces, no hay que llegar a ese extremo. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Así como es ahorita.